Paletas. Eufronio pintó. Crátera de Heracles y Anteo. Eufronios, siglo VI antes de Cristo. La historia comienza con el marqués Giampietro Campana di Cavelli. Nacido en 1808, Campana es director del Monte de la Piedad de Roma. Es un coleccionista empedernido. Durante más de 20 años atesoró mayólicas, pinturas, sarcófagos, estatuas, vasijas griegas. Estas vasijas provienen sobre todo de Etruria. Las vasijas halladas se encuentran raramente intactas. Las tumbas han sido saqueadas por buscadores de tesoros o por arqueólogos inexpertos. Por esa época, la moda es el camuflaje. Los restauradores pegan las piezas, llenan los huecos con yeso, incluso muchas veces con ayuda de otros fragmentos recortados. La vasija es luego pintada y los motivos completados sin problema de autenticidad. En 1857, una inspección pone en evidencia un enorme descubierto en las cuencas del Monte de la Piedad. Campana es condenado a prisión perpetua. La pena fue conmutada por exilio luego de la intervención de Napoleón III. La mayor parte de la colección es comprada por Francia. 11.000 objetos, de los cuales 4.000 eran vasijas antiguas. Primeramente expuesta en el Palacio de la Industria, la colección es transferida al Louvre en 1863. Una galería lleva hoy el nombre de Campana. La crátera de Heracles y Anteo lleva el número G103. Está compuesta por alrededor de 50 fragmentos de diferentes tamaños. Con la colección Campana llegaron cajas de fragmentos. Ubicados en el subsuelo del Louvre, permanecen allí por más de 80 años. A partir de 1940, los millares de fragmentos son clasificados, numerados y confrontados con los de otras colecciones. Un arqueólogo británico, John Davidson Beasley, trabajó sobre vasijas enteras y sobre fragmentos de varios museos. Implementó un método de análisis estilístico que le permitió identificar numerosos pintores, y en particular el autor de la crátera de Heracles y Anteo. Las reservas de los museos continúan siendo estudiadas. Se encontraron nuevos fragmentos. Hay intercambios. Los antiguos camuflajes son limpiados. Los huecos a menudo rellenados. Contrariamente a las apariencias, la sección de cerámica griega no es la más tranquila de los museos. En 1977, durante la limpieza de G103, se descubre que un defecto rojizo de cocción en la base del recipiente había sido disimulado. Cierto tiempo atrás, G166, una crátera con volutas que también pertenecía a la colección Campana, había sido desmontada. Estaba compuesta por trozos de varias vasijas. Su pie de esa época, pero que no le pertenecía, fue puesto en reserva. Tenía una marca rojiza. A fines de 1978, un arqueólogo americano efectuó la comparación con la marca rojiza de G103. La crátera de Heracles y Anteo recuperó su pie auténtico. Actualmente, casi completa, la crátera tiene una altura de 45 centímetros, un diámetro de 55 centímetros y una capacidad de 45 litros. El exterior es negro y rojo-naranja. Dos asas separan las caras decoradas con escenas diferentes y encuadradas por motivos ornamentales.
El interior, negro, lleva círculos concéntricos rojos. Una de las caras pone en escena una competencia musical. 13 efebos sentados se aprestan a escuchar a un músico que trepa los 2 escalones de un estrado. El músico está designado por su nombre, Polícles. Con su mano derecha recoge un faldón de su larga túnica jónica. Con la mano izquierda sostiene una flauta doble. Está coronado de laureles. Sobre la base del estrado, un fragmento de inscripción. Melas Kalos. Melas es bello. 2 efebos están frente a él. Uno llamado Kefisódoros. La inscripción es retrógrada, es decir, escrita al revés, de derecha a izquierda. Parte de la cabeza del personaje que designa. El efebo de la izquierda, semidesnudo, está sentado sobre un taburete de finas patas torneadas. Tiene la mano izquierda apoyada sobre un bastón. La derecha, sobre la cadera. Una inscripción pondera a un efebo citado a menudo en esa época. Leagros Kalos, Leagros es bello. La competencia musical es un tema frecuente en las vasijas. Da testimonio de un modo de vida en el que la belleza es el objeto de una búsqueda constante. La otra cara de la crátera, la cara principal, muestra la lucha de Heracles contra el gigante libio Anteo. Los 2 luchadores están desnudos. Heracles, identificado por su nombre, representa el ideal del héroe civilizado, es decir, griego. Cuerpo proporcionado, pequeños rizos de cabello moreno, barba bien recortada. Anteo está nombrado por una inscripción retrógrada. Cuerpo gigantesco. Cabeza de enorme volumen. Cabellos rubios hirsutos. Bigote y barba tupida y larga. Cejas espesas. Todo designa a Anteo como un bárbaro, un hombre extranjero para el mundo griego. Heracles rodea con su brazo izquierdo el cuello de Anteo, mientras que su brazo derecho bloquea el hombro del gigante. Lo inmoviliza, esforzándose en levantarlo por encima del suelo. Anteo se sofoca. Su ojo retraído, su boca abierta en un estertor, su brazo que yace en tierra sin fuerza y su mano que se entreabre anuncian el desenlace fatal del combate. En segundo plano, 3 mujeres, tal vez la mujer de Anteo y 2 de sus hermanas, o bien ninfas, huyen con gestos de espanto. A la izquierda, las armas de Heracles: piel de león, maza, aljaba. Heracles es el héroe más popular de la mitología griega. Es, desde su nacimiento, un ser excepcional, pero no sabe medir su fuerza. Para expiar el asesinato de sus propios hijos, debe ponerse al servicio del rey de Argos, Euristeo. Comienza entonces el ciclo de los grandes trabajos que ilustran muchos pintores griegos. Heracles combate contra animales o personajes monstruosos. El león de Nemea, del que guardará la piel como vestimenta. La hidra de Lerna. El jabalí de Erimante. Los pájaros del lago Stinfal. El gigante de 3 cuerpos de Gerión. El cancerbero. Una de sus aventuras lo lleva a la búsqueda de manzanas de oro plantadas por Hera, mujer de Zeus, en su jardín de las Hespérides, cerca del monte Atlas. En el camino, Heracles debe enfrentar al gigante Anteo. Anteo obligaba a los viajeros a medirse con él en lucha. Era invencible cuando tocaba la tierra, su madre. Heracles entonces lo levanta y lo sofoca, manteniéndolo alejado del suelo. Es este episodio el que describe la crátera. Durante siglos,
Las aventuras de Heracles o de su homólogo latino, Hércules, permiten a pintores y escultores desarrollar sus conocimientos anatómicos. La lucha con Anteo es un tema frecuente. Aún hoy, muchos héroes populares le piden prestado los rasgos a Heracles. Por debajo de los dos héroes, en un rosario de letras mayúsculas, el pintor dejó su nombre. Eufronio Segrapsen. Eufronio pintó. La firma está integrada a la composición. Revela a un pintor conocedor del alfabeto, un letrado que sabe manejar lo escrito. Sobre otra obra, el pintor escribió: Eufronio pintó esta escena. El pintor tiene conciencia de su talento, de su aporte personal al arte. En las composiciones de Eufronio se inscriben palabras que aportan una dimensión sonora a las escenas representadas. Nombres, poemas, cánticos, loas, aclamaciones. Sobre una ánfora de cuello pintada por Eufronio, el músico declama un verso de la poetisa Safo. Sufro y deseo. Cuando Eufronio comienza a pintar, tal vez tenga 15 años. Trabaja primero en el taller del alfarero Craquilión, luego en el de Euxiteos. Una decena de vasijas están firmadas. Eufronio pintó. La crátera del Louvre, las copas de Múnich, la crátera de Arezzo, el ánfora y el Zicker del Museo de Hermitage en Leningrado. Sobre las vasijas, Eufronio representa entonces temas tradicionales como las aventuras de Heracles. Heracles y el león de Nemea en los fragmentos del Louvre. Dionisios y su cortejo en una crátera del Louvre. Heracles y las Amazonas en la crátera de Arezzo. Pero trata libremente otros temas mitológicos. La muerte de Sarpedón en la crátera de New York. Heracles y Gerión en el Kilix de Múnich. Introduce a menudo una escena cotidiana, la palestra. El entrenamiento militar. El banquete. Otras 20 vasijas, casi todas las copas, están firmadas. Eufronio Sepuicen. Eufronio lo moldeó con sus propias manos. Eufronio es pintor en su juventud y en la edad madura, y más tarde se convierte aparentemente en alfarero, tal vez hacia el 500. Una dedicatoria a nombre de Eufronio Alfarero fue encontrada en la Acrópolis de Atenas, no lejos del antiguo cuarto de los alfareros. Dataría de los años 480 a 470. Eufronio tiene entonces entre 55 y 65 años aproximadamente. Dos hipótesis. Una deficiencia progresiva de la vista no le habría permitido el trabajo minucioso de la pintura, o bien habría terminado por instalarse por su cuenta. Los alfareros eran propietarios de sus comercios. Los pintores solo eran sus empleados. Los talleres atenienses proponen una cerámica con formas variadas que corresponden a todos los usos de la vida cotidiana. Vasijas para transportar líquidos, ánforas de abombabas, de cuello, panatenaicas, peliqués, hidrias. Vasijas para contener líquidos, stamnos, dinos, crátera con columnas, con volutas, en forma de cáliz, de campana, zícter. Vasijas para llenar y verter, enocoé, olpé, hiatos. Vasijas para beber, cántaro, esquifos. Copas. Vasijas de tocador, aríbalo, alabastro, lecitos, pixide. Vasija ritual para la boda. Vasija para el tocador mortuorio. Las piezas de cerámica de los talleres atenienses parten hacia Etruria, el resto de Grecia, Sicilia, el Mar Negro.
Algunas de ellas son resultado de pedidos particulares. Se descubrió en Italia o en Oriente series provenientes de los mismos talleres. Así en Vulci, una tumba etrusca revela 6 platos firmados por el pintor Epictetos. Muchas veces son visibles inscripciones en el pie de las vasijas. Se trata tal vez del precio de los objetos, de su destino o de su contenido. Ya por esa época, las vasijas rotas o agrietadas son restauradas con ayuda de broches de plomo o de bronce. Sobre el pie de la crátera de Heracles y Anteo, se descubrieron orificios que prueban una restauración antigua. Cuando Eufronio realiza la crátera de Heracles y Anteo, tiene entre 20 y 25 años y trabaja desde hace 10 años aproximadamente. 20 años antes, un pintor que trabaja con el alfarero Andoquides inventó la técnica de las figuras rojas, que poco a poco suplanta la de las figuras negras. Algunas de sus vasijas mezclan las dos técnicas. Antiguamente, los pintores encalaban las siluetas con una arcilla fina que se volvía negra y brillante con la cocción. Algunos detalles eran agregados por incisión y a menudo del blanco y rojo violáceo. Hacia 530, ciertos artistas invierten los colores. Los personajes aparecían entonces en claro sobre fondo negro, lo que permite al pintor agregar un gran número de detalles. La técnica de la alfarería no ha variado en absoluto a lo largo de los siglos. El alfarero, por medio de un torno, movido con la mano o con el pie, le da forma al cuerpo de la vasija y fabrica separadamente el pie y las asas del objeto. Luego, las diferentes partes son pegadas con arcilla más líquida, la barbotina. La vasija es sometida entonces a un periodo de semisecado. El pintor hace un boceto con carbón de madera que deja a menudo trazos de incisión. Luego, con ayuda de un pincel muy fino o tal vez de una especie de portapluma con reservorio, ejecuta los detalles corporales. Rodea todo con una capa de arcilla oscura. Para los cabellos de Heracles, el pintor utiliza la técnica del relieve en gráfila. Luego, firma. Una vez el dibujo terminado, la vasija es lustrada con un paño suave. El alfarero la introduce entonces en el horno con otras vasijas. Primera fase. La temperatura es llevada a 900 grados aproximadamente. La vasija se vuelve roja. Segunda fase. Cerrada la ventilación, el alfarero agrega madera verde u hojas para provocar humo. La temperatura sube a cerca de 950 grados. Una reacción química tiene lugar. La vasija se vuelve completamente negra. Solo las partes pintadas se vuelven brillantes. Tercera fase. Abierta ahora la ventilación, la temperatura baja a 875 grados. El oxígeno transforma el óxido ferroso negro en óxido ferroso rojo. La parte brillante permanece negra. Es la última fase, la más delicada. Al final de la cocción de la crátera de Heracles y Anteo, la temperatura debió permanecer demasiado elevada. El oxígeno penetró en la zona inferior negra de la crátera, volviéndola roja. Esa marca roja del pie se vuelve a encontrar en el interior. El negro ocupa casi un tercio de la superficie y el naranja los otros 2 tercios. Esta oposición entre el negro azulado, brillante, y el rojo naranja, claro y mate, crea una viva impresión óptica. El fondo negro induce una cierta profundidad. Los personajes se destacan netamente, adquiriendo incluso relieve.
El cuadro de la escena está marcado por los relieves del soporte que subrayan dos bandas de ornamentos. El ornamento permite llenar los vacíos, volver a equilibrar las masas, suscitar un efecto visual global. Eufronio utiliza palmetas y flores de loto rodeadas de zarcillos o volutas. El estilo de Eufronio se distingue por un realismo nuevo. Una incisión en el primer boceto muestra que el pintor desplazó la mano de Anteo para acentuar la impresión de extenuación. Líneas densas, en relieve, marcan los contornos. Un trazo diluido subraya los detalles internos. Un realce rojo pone en evidencia las bandas de los personajes, los brazaletes. El trazo despojado le da el espíritu dramático de una escena mitológica o la simpleza de un gesto cotidiano. Los perfiles son delicados, las frentes ligeramente bombeadas, los ojos estrechos. Los de los héroes están bordeados por pestañas, las pupilas y los iris indicados por dos círculos. Los cabellos son tratados con gráfilas o incisiones. Los gestos son graciosos, los dedos delgados, las uñas marcadas. Los huesos de los tobillos están indicados por 3 trazos. Las clavículas terminan en forma de ganchos. Los pectorales esbozan un modelado. Eufronio dibuja a menudo con barniz diluido, los tendones, el tejido muscular, los huesos salientes. Sus personajes a menudo parecen no tener piel. El dibujo del abdomen supone un conocimiento del cuerpo desprovisto de su piel. Eufronio es, en sus orígenes, de una tradición iconográfica que se enriqueció poco a poco. El pintor de Brigos organizará escenas con más movimiento. El pintor de Niobidas trabajará el plano y la profundidad, y representará el ojo en su verdadero perfil. Tal vez haya existido una competencia e influencias recíprocas entre la pintura sobre cerámica y la gran pintura griega, pero quedaron muy pocos rastros de esa otra pintura. Algunos raros fragmentos pictóricos sugieren que la crátera de Heracles y Anteo perteneció a un mundo condecorado abigarrado en el que abundaban estatuas, columnas pintadas, frescos y cuadros. La crátera está en el centro del simposio, el banquete que sigue a la comida. Para los antiguos griegos, la vendimia era tardía. La uva estaba cargada de azúcar y daba al vino un tenor elevado en alcohol. El vino debía ser cortado con agua. En la crátera se efectuaba la mezcla ideal. Como para la música, se busca la armonía. Alrededor de la crátera, o del dinos, se circula. Una vez la mezcla efectuada, los comensales eran servidos por los esclavos, o bien se servían ellos mismos. Hablan, cantan, declaman, practican juegos.
A menudo juegos de equilibrio sobre otros. Pero sobre todo, juegos de destreza en donde se sostienen de diversas maneras copas y ánforas. En el juego de apuestas se proyecta un chorro de vino sobre un blanco. Se juega luego de haber dedicado el tiro a una persona amada. Sobre un psíquter, Eufronio hace hablar a una cortesana llamada Smicra, tal vez una alusión irónica a otro pintor, su amigo Smicros. Para ti, Leagros, lanzo esta copa llena. Millares de vasijas reconstituidas actualmente suministran innumerables detalles sobre la vida cotidiana de los griegos de la antigüedad. Contemporáneo de Pisístrato, de Píndaro, de Sófocles, de Esquilo y de Heródoto, Eufronio es uno de los principales artesanos del paso de figuras negras a las figuras rojas, paso que se efectuó rápidamente en una quincena de años. Eufronio y otros 3 pintores, Fidias, Eutímides y Smicros, constituyen una especie de vanguardia artística, el grupo de los pioneros de la figura roja. Los sainetes que describen dejan suponer la participación de estos pintores en los banquetes y en los placeres de la aristocracia. Sobre sus vasijas rivalizan en la búsqueda de la expresión. A menudo se interpelan. Eutímides, evocando el movimiento de sus personajes, escribe sobre una vasija como nunca Eufronio. Eufronio, sobre una crátera de caliza actualmente conservada en Múnich, representó a Smicros en medio de un banquete. Smicros, por su lado, en un psíquter del Museo Getty en Malibú, representó en medio de diversas escenas de seducción un personaje de pie. Una inscripción nos revela que se trata de Eufronio en persona. Y el pintor acaricia al efebo tantas veces exaltado en sus propias vasijas y en la de sus rivales, el bello Leagros.